Muy buenas tardes. Quiero invitarlos a que en esta época del año en que celebramos un nuevo aniversario de la Reforma, vamos a meditar sobre este hecho y sus resultados en la vida de la Iglesia. Cada 31 de octubre nuevamente celebramos un nuevo aniversario de la Reforma. En ese día del año 1517, el doctor Martín Lutero clavó en las puertas de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis pidiendo que la Iglesia corrija varios errores doctrinales. Las enseñanzas y las prácticas de la Iglesia cristiana se habían desviado de las doctrinas bíblicas porque a lo largo de varios siglos los concilios fueron agregando normas y leyes, aduciendo que el Espíritu Santo agregaba nuevas revelaciones no contenidas en las Escrituras. Las autoridades eclesiásticas de esa época no aceptaban que con el Apocalipsis el Señor finalizó su revelación. Además, habían convertido el Evangelio de la salvación por la fe en una religión de buenas acciones para subir al cielo y de penitencias para ir pagando las culpas. Por lo tanto, nadie podía estar seguro si había hecho suficiente para lograr la vida eterna. Esa falta de seguridad, de reconciliación con el Padre Celestial, torturaba el espíritu de Lutero con tanta intensidad que ingresó en un convento para que, por medio de una vida piadosa y austera, hacer los méritos necesarios para su salvación. Pero como no lograba la paz de conciencia que anhelaba, el Espíritu Santo lo fue guiando para que estudiase las Escrituras en profundidad durante casi 12 años, hasta que comprendió que la salvación es por la fe en la obra redentora de Jesucristo y únicamente por gracia. Los abundantes escritos de Martín demuestran que nunca tuvo intenciones de dividir la Iglesia, pero al ser rechazado y estar plenamente convencido por el Espíritu de Dios de que sus tesis estaban fundamentadas en la Biblia, siguió defendiéndolas. Nosotros como Iglesia adherimos a las confesiones luteranas, pero damos gracias y adoramos al Todopoderoso Padre Celestial y a Jesucristo, el Señor de la Iglesia Universal. Lutero fue el instrumento elegido para reinstalar en la cristiandad el verdadero y único evangelio. Esto según ya fue confirmado por Pablo en su carta a los Gálatas. Dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Cuánto énfasis del apóstol en afirmar que el evangelio debía ser predicado tal cual Jesús lo compartió con sus discípulos. Parecido a la época de Lutero, en las congregaciones de Galacia, falsos profetas insistían que previo a recibir la gracia de Dios, había que cumplir las leyes judaicas y cumplir todas las ceremonias establecidas en el Antiguo Testamento. Estimados oyentes, considero muy importante siempre tener presente que la Reforma fue y es de gran beneficio para todos los creyentes de todas las denominaciones cristianas. La Biblia existente en aquellos días estaba escrita en latín, por lo tanto los únicos que podían leerla eran los sacerdotes. Los creyentes no tenían forma de comprobar por sí mismos la veracidad de las enseñanzas recibidas. Lutero primero tradujo el Nuevo Testamento al alemán y luego hizo lo mismo con el Antiguo Testamento. En poco tiempo fue imitado por teólogos que tradujeron las Sagradas Escrituras al inglés, al español y a los demás idiomas europeos. Valoremos debidamente poseer en nuestros hogares la Biblia
en nuestro propio idioma y poder leerla sin depender de traductores. Un beneficio extra es que además se sigue actualizando según los cambios idiomáticos y al mismo tiempo conservando la integridad original. Recordemos que la Biblia no es un libro común, sino que tal como lo explica Pablo, es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Pablo sigue diciendo, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Porque nuestro evangelio le llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Ya sea que escuchemos la palabra, la leamos y meditemos en ella o nos sea enseñada, es el medio que usa el Espíritu Santo para hacernos conocer mejor la voluntad divina, fortalecer nuestra confianza en la asistencia y cuidado del Padre y afianzar nuestra fe en la obra redentora de Cristo. Para que esto sea posible, se deben dar las siguientes condiciones. Cuando la leemos, debemos acercarnos con objetividad y no buscando que la Biblia confirme nuestras ideas. Interpretar el mensaje en base a los pasajes claros y, de ser necesario, buscar ayuda con nuestros hermanos en la fe. Para eso, oremos como lo hacía Pablo por los creyentes de Éfeso. Esta era la oración que él pronunciaba. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y cuando esta palabra de Dios nos es enseñada o predicada, debemos hacer lo que nos exhortaba el apóstol Juan. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Efectivamente, el centro de las Escrituras es Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que es una guía importante para entenderlas correctamente. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo, es nuestra misión y responsabilidad conservar el legado de Lutero, solo por fe, solo por gracia y solo por la Escritura. Pero no para sentirnos superiores a otros creyentes, porque ante todo somos cristianos evangélicos y también luteranos para que se pueda conocer cuáles son nuestras doctrinas, las que sostenemos, no porque Lutero y otros teólogos las escribieron y defendieron, sino porque hemos comprobado que son bíblicas. Para finalizar esta reflexión sobre la Reforma, les leeré este pasaje, que es un excelente resumen de nuestras doctrinas, que lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 4 a 10. Recuerden siempre este pasaje, Efesios 2, 4 a 10, les puede ayudar cuando ustedes quieran compartir una síntesis de lo que nosotros enseñamos. Dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial,
En este nuevo aniversario de la Reforma, te damos gracias porque por todo el mundo se sigue enseñando el verdadero evangelio de la salvación por la fe, pero también porque cada día el Espíritu Santo, por medio de este evangelio, agrega a muchas personas a la única verdadera iglesia, la iglesia invisible, la que es guiada por nuestro Señor y Salvador. Pero también por medio de este evangelio y por toda tu palabra, el Espíritu Santo nos mantiene firmes en nuestras convicciones, en nuestra confianza en ti, en nuestra seguridad de que ya tenemos un lugar en el cielo, de que nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. Porque por medio de tu palabra también el Espíritu Santo nos ayuda a discernir el bien del mal y nos ayuda a que nosotros podamos vivir de acuerdo a tu santa voluntad, mostrando al mundo que nuestra esperanza nos permite estar gozosos y alegres aún en los momentos difíciles, y que podemos estar en paz con todos nuestros hermanos en la fe y con todos aquellos que nosotros compartimos el día a día. Permite que esta paz, la paz verdadera que Cristo da, entre en el corazón de todos y cada uno de sus hijos. Te lo pedimos justamente en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el amor, la misericordia y la gracia del Dios Trino y Uno sean contigo hoy y siempre. Amén. Muchas gracias.